política. And we will make America great again. Religión. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros, hoy 19 de marzo del año 2024, tengo el gusto de tener con nosotros a Gabriel Ortega, un activista del Partido Fusionista. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por estar acá con nosotros. Es un gusto poder tenerte acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias también a toda tu audiencia que nos está sintonizando, ya sea aquellos que lo estén viendo en directo o en diferido. Pues siempre es un placer estar en este espacio para difundir pues nuestras ideas y nuestra propuesta política, ¿no? Muy contento además, Alejandro, por la fecha en la cual he sido invitado, 19 de marzo, Día de San José, pero también para nosotros los liberales clásicos, Día del Liberalismo Clásico. Un tema bien interesante que cada vez se oye menos en nuestra sociedad, ¿no? Pero muy contento. Cabal, y no solo Día de San José, sino también, como decís, Día del Liberalismo Clásico, y para muchos también el Día del Hombre, así que felicidades a todos los hombres que nos estén escuchando en el podcast. Y sí, un día muy importante para las personas que simpatizamos con el liberalismo clásico. Pero hoy vamos a hablar de un tema que está generando controversias acá en Guatemala, y es la ley de competencia, que quieren, o como dijo un diputado por ahí, ley de competencias, con ese al final, que es un tema que está generando revuelo en la nación, a la cual es preocupante a nivel económico y a nivel empresario también. Así que me gustaría conocer cuál es tu opinión y a ver qué nos tenés preparado para hoy. Buenísimo, Alejandro, pues muchísimas gracias. Te cuento un poco y para contextualizar a nuestros amigos. Por parte del Partido Fusionista hemos desarrollado una campaña permanente, estamos en campaña política permanente, la cual hemos denominado Gobierno a la Sombra, una campaña que sirve para mantener un monitoreo constante, un análisis crítico de las acciones del gobierno e ir generando una contrapropuesta, ¿no? Y de esa cuenta los miembros del Partido Fusionista nos hemos dividido y asignado ciertas tareas. Nos hemos enfocado en ciertos espacios de discusión política, ciertos espacios del ente gubernamental y hemos decidido pues ser una oposición, obviamente outsider, ¿no? Estando fuera del gobierno, pero siendo oposición a todo lo que se vaya gestando por parte de este nuevo gobierno. Y de esa cuenta, yo tengo mi cargo, ser el ministro de gobierno a la sombra, y estoy encargado de monitorear la cartera de Economía del país y también de Finanzas Públicas y algunas comisiones en el Congreso de la República. Aunque bueno, nosotros nos asignamos comisiones y por ahí se inventan nuevas, ¿verdad? Y creo que eso nos da pie para hablar. Mira, Alejandro, por parte del Partido Fusionista, nosotros hemos señalado hasta el cansancio, hemos advertido siempre que cuando el socialismo llega, lo primero que hace es venir y tratar de controlarlo todo, absolutamente todo. Y de esa cuenta tenemos hoy por hoy en Guatemala un gobierno social progresista, al mando de Bernardo Arévalo, que viene con un paquete de reformas legales que definitivamente nos van a hacer muchísimo daño. Entre ellas, precisamente, la perversa ley de competencia que se está gestando, que no es algo nuevo, ¿no? Pero que sin duda alguna ahora viene con más fuerza. Para contexto de nuestros estimados oyentes,
La ley de competencia no es un tópico que sea novedoso en el Congreso de la República. Ha habido ya alrededor de 3 o 4 iniciativas de ley de competencia que no han dado fruto dentro del Congreso de la República, pero ha sido como la punta de lanza de Movimiento Semilla y ahora de la bancada independiente de Semilla y Samuel Pérez, ¿no? Y bueno, vemos cómo van y tratan de hacer avanzar esa iniciativa de ley, de transformarla en una ley que de llegar a aprobarse, nosotros desde ya, el Partido Fusionista advierte, será catastrófica para Guatemala, va a traer muchísimos daños para la economía nacional. Y bueno, de esa cuenta, yo como ministro de Economía a la sombra, encargado de monitorear ciertas comisiones, ahora ya te cuento, ¿no? Cuando nos asignamos los roles que íbamos a ocupar para hacer oposición, no existía aún esta comisión encargada de la discusión de la ley de competencia. Ahora ya me la apropié yo y estoy dándole seguimiento. Y de esa cuenta, pues bueno, estoy criticando todo lo que se haga a lo interno del Congreso de la República, donde lamentablemente, estimado Alejandro y amigos, se percibe un clima de consenso, ¿no? Un clima de consenso en el cual no hay una fuerte oposición a esta ley. Yo me atrevería a decir que son pocos los diputados que realmente se oponen tajantemente a la iniciativa de ley de competencia. A lo mejor y son contados con los dedos de la mano, ¿no? Pero realmente hay una gran mayoría de bancadas que están apoyando ahora a Semilla y que quieren hacer a puro tubo pasar esta iniciativa de ley. Y bueno, como les digo, de llegar a aprobarse va a ser desastrosa por los efectos colaterales que trae. La verdad es que sí. Y yo creo que este tipo de leyes, al igual que por ejemplo la ley, yo sé que es de otro tema, ya que es de salud, este es economía y el otro es de salud, así como la ley de cáncer que ellos lograron pasar y la ley de las tarjetas de crédito. Yo creo que este tipo de leyes son, como decimos acá en Guatemala, como para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Para decir, miren, estamos haciendo esto y esto y esto, o salir en TikTok, Samuel Pérez, Andrea Villagrán, se me olvidó cómo se llama, Andrea Mota, en TikTok, y diciendo, miren, acá está lo que estamos haciendo por el pueblo de Guatemala, y sí estamos trabajando, y toda la gente que no se informa, que no analiza, que no tiene aunque sea un mínimo conocimiento de estos temas, les van a aplaudir, como yo digo, aplaudir como focas, pues porque para ellos sí hay un avance y se están aprobando un montón de leyes y el país va a avanzar, pero no. Estas leyes son solo nomás como para decir estamos trabajando. ¿Y saben qué es lo peor? Que en el caso de esta ley de competencia, afectará al bolsillo del guatemalteco y afectará al guatemalteco de a pie. Y por ejemplo, yo la vez pasada decía también, volviendo un poco al tema de la ley del cáncer, si en 2 meses de gobierno de Arévalo no hay medicina en los hospitales públicos, llevan casi un mes sin medicina en los hospitales públicos, ¿cómo le van a hacer para dar los tratamientos de cáncer y ayudar a las personas con cáncer? Entonces, son, como ustedes siempre dicen, los fusionistas y la derecha dice también, son leyes populistas, porque hacen creer a la gente que se está trabajando cuando todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso. De hecho, bueno, te digo, en 2 meses de gobierno, tal parece que el ahora hoy oficialismo se ha, pues, propuesto, ¿no? Lanzarse con cientos de iniciativas de ley, que como tú dices, algunas aparentemente son solo para que se diga, se está haciendo algo en el Congreso, ¿no? Y es una mentalidad que hay que cambiarle al guatemalteco, que juzgue a sus diputados por la cantidad de iniciativas de ley que saca en lugar de juzgar la calidad de esas leyes, ¿no? O mejor aún, juzgar cuántas de las leyes malas que hoy tenemos en el país, en nuestro ordenamiento jurídico, son derogadas. Lamentablemente, el guatemalteco quiere ver respuestas y no atiende a que no necesariamente las respuestas vienen de hacer aún más leyes, que como tú bien dices, nos van a costar muchísimo dinero a los guatemaltecos, nos van a empobrecer mucho más.
qué bueno que pusiste sobre la mesa el tema de los medicamentos y del Hospital del Cáncer, ¿no? Porque yo era una crítica que hacía, esa ley la aprobaron en plena crisis del Hospital San Juan de Dios. Es que parecía hasta cruel el cómo Sí, lanzaban con una burla a la nación. una burla tal cual, porque los hospitales públicos están en una precariedad bárbara. A mí me parece interesante, por ejemplo, y ya vamos a retomar nuevamente la ley de competencia, ¿no? Pero cómo ciertas fiscalizaciones de ciertos diputados, ¿no? Van siempre orientadas a demostrar los fallos de los hospitales públicos. Pero bueno, ¿y qué esperaban, no? O sea, eso es el producto de que el Estado esté usurpando una esfera que naturalmente debiese de ser privada. Al igual que la competencia, al igual que la economía. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos decenas, cientos, y me atrevo a decir miles de leyes, obviamente entre leyes, entre convenios, entre normativas, entre acuerdos ministeriales que atentan contra estas esferas y las hacen ineficientes, y lamentablemente el guatemalteco no cae en cuenta de esto. Y bueno, a ese gran y extenso andamiaje jurídico seguramente se sumará la famosa iniciativa de ley de competencia, que dicho sea de paso, te platico, y hablábamos de eso hace algunos minutos antes de entrar al directo, ¿no? Ya el pasado miércoles tuvo lugar una de las primeras reuniones en torno a esta nueva comisión que a lo mejor iba a ser muy efímera, ¿verdad, Alejandro? Porque ya tiene fecha de clausura por parte de Sí, la poderosísima CC les dio un plazo de 48 horas el día de ayer, si no mal recuerdo, creo que sí, para poder derogar unos acuerdos los cuales permitía la creación de esta espuria junta directiva, ¿verdad? Claro, claro, y bueno, presidida por el diputado Samuel Pérez. Por el diputado independiente. Por el Samuel diputado Pérez. independiente Samuel Pérez. Mira, es interesante porque, bueno, ya tuvo lugar una de las primeras reuniones, y ahí el diputado Samuel Pérez viene y empieza digamos, a coordinar junto con la gran cantidad de diputados que están a favor de esta iniciativa de ley. Recordemos que por ahí la conformación de esta nueva instancia dentro del Congreso de la República contemplaba la participación de ciertos partidos políticos, ¿no? Por ahí se excluía a algunos partidos políticos de hoy oposición. Pero bueno, fue invitado alguno que otro representante del Mineco, fue invitado también ciertos analistas en torno a los procesos de la creación de una ley de competencia en otras partes del mundo, y se platicaba de que del punto de partida, que bueno, van a empezar a operativizar, a hacer algunos análisis, algunas reformas y algunas enmiendas, va a ser de la iniciativa 5074. Antes se hablaba de la ley de competencia, pero para el guatemalteco incauto, que no está del todo pendiente digamos, del quehacer político, hay que señalarlo, Alejandro. Ha habido alrededor de 3 o 4 iniciativas de ley de competencia. Ahora ya, por lo menos, te decía yo, tiene nombre y apellido, porque ya sabemos desde cuál van a partir, y podremos hacer un análisis crítico de qué enmiendas vienen, cuál es su objetivo, que dicho sea de paso, es uno perverso, y nosotros los fusionistas lo señalamos así. Cuando Samuel Pérez sale haciendo propaganda en torno a esta ley, cuando el diputado Jairo Flores o Inés Castillo salen haciendo propaganda de esta iniciativa de ley, y de alguna forma tratan de comunicar los efectos más bonitos que trae esta ley, ¿no? O al menos te la pintan como una ley excepcional, porque que va a fomentar que haya una competencia real en Guatemala, que bajen los precios, que se controle los actos anticompetitivos, que se eliminen los monopolios y que se acaben los privilegios. Bueno, sí, pero a base de cómo ellos supuestamente pretenden hacer esto, con la creación de una superintendencia, ¿no? Una superintendencia que regule la actividad económica en Guatemala, que controle la competencia en Guatemala. Y tristemente parten de una premisa equivocada, ¿sí? La mayoría de
de políticos estatistas que tenemos en el país creen que esta ley va a servir para acabar con los monopolios, pero al escucharlos hablar, al escuchar sus discursos, su retórica en torno a la ley, nos percatamos de que esta gente no conoce realmente qué es un monopolio. Y bueno, bajo la concepción de los socialistas, bajo la concepción de Semilla y compañía, ¿no? Un monopolio es una empresa grande, absolutamente grande, y ahí está el factor exclusivo por el cual una entidad se puede denominar como un monopolio, una empresa gigantesca, y que bueno, aquí en Guatemala hay algunas empresas grandes, y me atrevo a decir que ya están en decadencia muchas de ellas, pero no necesariamente. Desde el Partido Fusionista nosotros zanjamos siempre posiciones muy disruptivas y decimos, un monopolio realmente es una empresa que goza de privilegios y que a base de esos privilegios, pues bueno, en cierta medida sí, claro, se hace grande, pero son los privilegios obtenidos a través de convenios con el Estado, pactos en relación a una, por ejemplo, excepciones de impuestos, por ejemplo, privilegios en torno a acceso al crédito, privilegios de carácter legal. Es que nacen los monopolios realmente. Una empresa puede ser grande, y lo hablábamos antes de entrar acá, porque brinda un excelente servicio, porque brinda una buena calidad en sus productos, sus precios son accesibles para una población y es la mejor en lo que hace, y por lo tanto la ciudadanía la escoge y la premia comprando, adquiriendo sus productos o sus servicios. Bueno, pero no necesariamente eso lo hace un monopolio. Una empresa, para no decir marca, ¿no? La empresa A, que compite en igualdad de condiciones legales con empresa B y que resulta ser mucho más exitosa, no es un monopolio. Ahora bien, si empresa A goza de ciertos privilegios económicos, sociales o políticos por parte del Estado, y eso contribuye que haya un crecimiento de esa empresa A en detrimento de la empresa B, bueno, ahí está surgiendo un monopolio, ¿no? Y bueno, la retórica que utiliza Semilla es decir, hay que acabar con los privilegios. Y creo que es algo que todos los guatemaltecos queremos, ¿no? O sea, para aquellos gente que somos de derecha, que realmente creemos en un sistema donde haya igualdad ante la ley, a propósito de que mencionaste el Día del Hombre, ¿no? Y nosotros, aquellos que reconocemos que los hombres lamentablemente en este sistema somos los que menos tenemos igualdad ante la ley, gracias a las sociales del feminismo, luchamos porque haya realmente igualdad ante la ley, de la misma forma que lo hacemos en estos aspectos de carácter legal para reconocer que hay igualdad de derechos inalienables como lo son la vida, la libertad y la propiedad entre individuos, independientemente del género. De la misma forma, reconocemos que debe de haber igualdad legal para el trato que se le dé a ciertas empresas. No puede ser que unos gocen de ciertos privilegios económicos y que otros no. No puede ser que se persiga empresas por cuestiones políticas y que se les cobre más impuestos que a otras. Aquí parejos todos. Tenemos que ser tratados con igualdad todos. Lamentablemente, pues, este tipo de iniciativas aparentemente dicen querer acabar con los privilegios, pero no caen en cuenta que esos privilegios surgen por muchísimas leyes que ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y de esa cuenta, lo indispensable no sería venir y hacer más leyes, sino derogar las leyes malas existentes que otorgan esos privilegios, que otorgan esos beneficios particulares para un cierto sector de la población, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de privilegios, se tiende a señalar simplemente a los privilegios económicos. Y es cierto, en Guatemala hay muchas empresas que gozan de privilegios económicos. Pero ¿qué pasa con los privilegios sociales o políticos? Por ejemplo, y aquí nuevamente algo disruptivo, yo como estudiante de la Universidad de San Carlos, yo critico que la San Carlos goce de privilegios políticos y también económicos, porque hay que recordarlo, la universidad constitucionalmente recibe un porcentaje del presupuesto nacional que no reciben las universidades privadas. La Universidad de San Carlos goza de poder participar en ciertas instancias de decisión política a la cual no tienen acceso otras instituciones, otras universidades. Ahí hay un privilegio. Pero claro, esos privilegios son obviados
por los politiqueros estatistas, por la gente de izquierda, como Semilla y compañía, que se hacen de la vista gorda, tal parece, y no atienden a que ahí también hay privilegios. Y nuevamente, no es con una ley de competencia que se acaban los privilegios en Guatemala. Lo que se tiene que hacer es derogar la inmensa cantidad de leyes perversas que tenemos que han dado origen a esos privilegios. Y aquí me permito a citar al expresidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. Él decía, es más importante derogar las leyes malas, que hay que matar las leyes malas antes que hacer las buenas. Y desgraciadamente ni están haciendo buenas, ni están matando a las malas. Entonces nos vemos acá en una especie de impasse en la cual a los guatemaltecos nos va a ir muy triste durante estos 4 años. Y bueno, si no es que más, si no nos ponemos las pilas, a ver qué tal. Claro, y es que fíjate que es curioso eso que mencionas, porque ellos siempre hablan de privilegios económicos, pero como decís, la USAC tiene un privilegio constitucional que ninguna otra universidad en Guatemala tiene en el país, ¿verdad? Aparte, y ni siquiera dan un buen servicio, pues, porque, no sé, yo tengo conocidos que dicen que hay clases irregulares, o por ejemplo, cuando hubo esto del rector, pues no hayan clases, o te iban a sacar de los salones. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar de los privilegios que decís, es otra noticia boom que está sonando ahora, que el fotógrafo de Bernardo Arévalo gana más que un maestro, que un bombero, que un policía y que un médico. ¿Por qué? O sea, y esos privilegios no los están cuestionando los aliados de la Unión Oficialista. Y Pero para ellos, ajá, dale. para ellos el monopolio solo es cuando a una empresa grande le va bien. O sea, monopolio es cuando el dinero no lo invierten en mí. Claro, y es que es precisamente de una lógica anticapitalista que parte este tipo de gente, ¿no? Desgraciadamente para Guatemala la palabra capitalismo ha sido satanizado horriblemente. Sí, Y capitalismo es básicamente mercados libres, tal cual, libertad para que los individuos podamos trabajar, comerciar, enriquecernos, ¿sí? Enriquecernos mediante el fruto de nuestro trabajo y punto. Ser ujú, capitalista en Guatemala no tiene que ser visto como algo malo. Desgraciadamente, se vende una idea errónea de lo que es capitalismo. La gente piensa que estamos en un capitalismo cuando en realidad lo que tenemos es un sistema mercantilista, bueno, claro, social mercantilista, que otorga privilegios económicos a unos, privilegios sociales y políticos a otros. Producto de un pacto social histórico, creo que ya en reiteradas ocasiones has invitado al profesor Alberto Mansuetti y lo habrá mencionado por ahí, que viene de esa coordinación que existe entre políticos de izquierda y políticos de derecha incompleta, que no son tajantes, que no saben defender realmente los principios de un gobierno limitado, de mercados realmente libres. A mí me causa gracia cuando Samuel Pérez habla de que necesitamos mercados libres y que para ello necesitamos una ley de competencia que regule la competencia. Bueno, Samuel, en primer lugar, para que haya mercados libres, no tiene que haber una institución estatal que regule la competencia. En esta primera discusión que tuvo la comisión que está analizando el tema de la ley de competencia, se hablaba mucho de las sanciones que se van a aplicar a las empresas que pacten entre ellas. Y bueno, parte de la libertad de competencia es darle la capacidad a las empresas que si quieren negociar, si quieren fusionarse, si quieren pactar, lo hagan entre ellas. Claro, desde luego, tiene que haber una desregulación del mercado, una apertura de mercado para que vengan muchas más empresas a competir. Aquí el miedo que se tiene es que, bueno, Gabriel, pero es que si solo hay 2 empresas que brindan el servicio de telefonía en el país, bueno, hay 2 o 3, y se ponen de acuerdo entre ellas y fijan un precio, entonces ahí no va a haber competencia. Claro, porque el mercado está restringido, pero tú lo que tienes que hacer en ese caso no es irte a crear una ley de competencia que vaya a decirles a ellos que ya no pueden ¿qué coordinar sus precios precios, poner?
qué precios poner, ya no tienes que crear una institución que venga y que se hablaba de multas, se hablaba de sanciones para aquellas empresas que fueran denunciadas por este tipo de dinámicas que ellos denominan anticompetitivas. Bueno, eso no es lo que tienes que hacer. En todo caso, lo que debes hacer es desregular el mercado de la telefonía en Guatemala, venir, privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, 3 políticas públicas de derecha que lamentablemente no van a venir de este gobierno, eso tenlo por seguro, y que bueno, van a lograr que venga inversión extranjera. Y bueno, podríamos tener empresas estadounidenses, taiwanesas, chinas, vietnamitas, podrían venir africanas, europeas, de las que tú quieras, sin otorgar proteccionismos a la empresa nacional. Y bueno, se habla también de que a través de esta superintendencia que se están lanzando, se va a aplicar una serie de sanciones a esas empresas que incumplan en la dinámica de competencia bajo la óptica que tiene Movimiento Semilla y los demás partidos de la bancada oficialista, ¿no? En torno a cuando empiecen a hacer cierto tipo de convenios. Y la crítica que se hacía es, bueno, ¿y qué pasa que si estas denuncias terminan siendo falsas, ¿no? Porque eso se da. Imagínate tú, precisamente un acto anticompetitivo sería querer desfalcar a tu adversario en el mercado, inventándole un caso de que él es el anticompetitivo, ¿no? Ah, bueno, Claro. y se hacen un chirmol porque dicen que entonces van a poner sanciones a las empresas que vengan con denuncias falsas. Lo que van a terminar haciendo, estimados amigos, es matando al mercado guatemalteco, que de por sí ya está muy, ahí sí que está respirando sus últimos alientos, ¿no? Porque lo han atacado, Alejandro y amigos, desde hace muchísimo tiempo. En Guatemala no hay realmente una libertad empresarial bien entendida, precisamente por la intervención de este tipo de políticas propias del socialismo que estamos enfrentando todos los países de América Latina. Sí, y como decías, y por ejemplo, yo siempre he dicho que si el mercado fuera libre y la inversión extranjera pudiera venir a Guatemala, supongamos, ¿verdad? Viniera, no sé, Telefónica o Telmex, o bueno, yo creo que Telmex es o sea, estatista en México. Bueno, Telefónica, o viniese T-Mobile o Verizon a Guatemala. Si las dos empresas telefónicas que hay en Guatemala se pusieran de acuerdo para poder fijar precios, pero hubiera una inversión extranjera del estilo Verizon o T-Mobile, la gente pues preferiría la inversión extranjera antes que la nacional. Y ahí sería eso, no sé, no recuerdo bien si es pero lleva la palabra castigo, por así decirlo, vendría el castigo del mercado. Claro, vendría a ser un castigo propiamente a las empresas que pacten. De hecho, esa idea que se tiene de que las empresas van a pactar los precios, pues no se va a dar porque van a salir perdiendo ellas en comparación a las empresas que vengan y que den un servicio totalmente libre, pues. Pero, claro, la lógica de esta gente es ver siempre a nuestro pequeño país Guatemala y encerrarnos en él con lo que existe y no viendo la posibilidad de lo que podría existir de aperturar los mercados a la competencia, de abrir realmente la competencia para que pues vengan empresas a ofrecer productos. Y mira tú, Alejandro, cuando hay competencia real, cuando se desregulan los mercados, se tiende a una deflación, las cosas se van a empezar Sí, a al haber más servicios compitiendo, al haber más proveedores compitiendo dentro del mercado, los usuarios que quieran adquirir esos productos o esos servicios van a escoger siempre al que les dé un menor precio y de esa cuenta para ser competitivos el resto va a ir bajando y va a ir bajando y así va a ser la dinámica. Lo que hoy tiene los precios hasta el tope son la inmensa cantidad de restricciones que le ponen a las empresas para que éstas puedan operar libremente, tal cual. Sí, sí, y es que un ejemplo de libre mercado, y ahorita sí voy a mencionar a algunas empresas porque es un poquito inevitable, que quede claro que no es una mención pagada para nada. eh, pero, por ejemplo, uno puede pensar cómo es que la panadería de la esquina puede subsistir o puede seguir viviendo y creciendo cuando tiene empresas como la Isopan o la San Martín.
Y eso es lo bonito del libre mercado, porque gracias al libre mercado o a un tipo de libre mercado que tenemos acá, la San Martín, Izopán y la panadería de la esquina pueden subsistir, ya que hay oferta y demanda para todos, ya que existe, bueno, yo quiero un pan que me cueste menos de 10 quetzales, lo compro en la panadería de la esquina. Bueno, ya me llega más o menos un presupuesto de 20, 25, voy a tal panadería tipo Izopán. Ya un precio un poquito más alto, la San Martín, por ejemplo. Y hay para todas las opciones. Entonces, con ese tipo de competencia, es como uno crece, porque entonces la gente puede decir, este pan está rico y está a un buen precio, entonces vamos a comprar ahí. Y el que genera el pan, el que lo vende, pues va a ir creciendo poco a poco hasta poder poner otra panadería en otra colonia, en otro barrio. Y de ahí, quién sabe, o sea, ya pensando en un futuro, podría poner una cadena de panaderías de la misma franquicia inicial, ¿verdad? Cosa que en un gobierno estatista no se podría, porque entonces imaginemos, ¿verdad? Que se le ocurriera al gobierno de Semilla decir, el pan no puede, una tira de francés no puede costar más de 5 quetzales. ¿Qué va a pasar con las panaderías grandes? Y las panaderías pequeñas, pues también perderían. ¿Por qué? Porque si entonces en una panadería que ahora es cara o tiene prestigio, no pueden vender el pan más de 5 quetzales, toda la gente se va a ir a comprar a las demás panaderías. Perdón, a las panaderías estas de prestigio. ¿Qué va a pasar? Van a matar a las pequeñas panaderías, porque la gente va a preferir comprar en la de prestigio, porque al final va a valer lo mismo. Totalmente, van a desincentivar obviamente la producción de los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Y va a ser, como te decía, un efecto catastrófico para el país porque tú lo planteabas muy bien, ¿no? Allá donde hay un servicio que, digamos, comparado con otro que es más caro, la gente siempre va a apostar a lo barato. Y entonces vas generando esa dinámica precisamente de competencia para que las grandes puedan ir bajando los precios conforme vayan viendo que es el mercado el que se autorregula. Lamentablemente, desde la visión estatista, la visión que tienen los socialistas, el mercado no se autorregula. Tiene que haber un ente que lo regule. Y es ahí donde hay que advertirle a la población. No es el gobierno el ente regulador que debe de dirigir la economía de un país. Pese a que yo soy ministro a la sombra del Ministerio de Economía, yo y todo el Partido Fusionista estamos de acuerdo que el Ministerio de Economía debe de desaparecer. No debe de haber Claro. un ente que regule, que mantenga una serie de restricciones que dirija el aspecto económico de un país. Tenemos que ser nosotros los consumidores, quienes ordenemos a los productores qué producir, cómo producir, cuánto producir, a qué precio producir, mediante la ley de oferta y demanda, tal cual. Ahora bien, estas implicaciones tienen consigo ciertas características. Tiene que haber, obviamente, una desregularización del mercado y también tenemos que hablar de privatizaciones. Las privatizaciones a finales de los 90, inicios de los 2000 en Guatemala trajeron un efecto similar al que mencionabas de los panes, ¿no? Hoy hay muchas panaderías chiquititas que compiten con las grandes empresas panaderas en el país, de la misma forma que en los años inicios de los 2000, al haber privatizado cierto tipo de servicios, con algunas deficiencias que tuvieron sus privatizaciones fiscalizadoras, no fueron del todo privatizaciones como nosotros quisiéramos llevarlas a cabo en el Partido Fusionista. Sin embargo, sirvieron para que hubiese más acceso a los servicios, a los productos. Mira hoy el tema de las telefonías. ¿Quién no tiene un teléfono celular? Claro. Todos tenemos un teléfono celular. Entonces, ese es el efecto de los mercados, de las privatizaciones, de las desregularizaciones y obviamente del acceso a que todos puedan competir libremente. Pero para eso, te digo, una ley no es necesaria. Y mira, el tema de que ellos pretendan fijar precios va a ser sumamente catastrófico, porque te cuento que una de las lógicas que tiene Semilla para decir hay que fijar precios es que bajo su percepción ahí se controla la inflación en el país. Porque, claro, la visión estatista
tiende a pensar que la inflación es el aumento generalizado de los precios. Bueno, si ponemos precios topes, se frena la inflación. Eso es no entender realmente cómo funciona la inflación en Guatemala. La inflación es... Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Perdón que interrumpa. Que Samuel Pérez es cum laude en economía, o sea, lo que me hace cuestionar la eficiencia de la universidad en la cual él estudió para darle un cum laude en economía a una persona que en el pasado decía que había que imprimir más billetes para mejorar la economía guatemalteca y ahora propone ideas como esta, leyes como estas. Ahí vas precisamente, porque precisamente eso es la inflación, la emisión monetaria. La inflación de la masa monetaria en la economía producto de, como decimos los fusionistas, de que la banca central le dé a la maquinita indiscriminadamente y empiece a imprimir a lo loco, sin un respaldo metálico, sin tomar en cuenta ciertos factores dentro del mercado y que se lancen con emisión monetaria. Lo hicieron en 2020, a lo cual, dicho sea de paso, y lo hemos señalado hasta el cansancio, Movimiento Semilla contribuyó. Y ahora tiran la piedra y esconden la mano porque pretenden frenar la inflación a través del control de los precios. Lo que van a hacer es empezar a matar a las empresas que no puedan subsistir porque, claro, hay que entender que si las empresas elevan sus precios es porque a ellos se les elevan los costos de producción a través de todos los impuestos inmorales que el gobierno les cobra, los aranceles, el pago de las aduanas, quiera que no, para poder pasar algunas mercaderías, alguna materia prima que necesiten ciertos productores que venga de otro país, tendrán que pagar mordidas, lamentablemente. Los costos de producción también se ven afectados, por ejemplo, por el tema de las carreteras en el país. Carreteras que están en pésimo estado y que, dicho sea de pasos, Movimiento Semilla no contribuye tampoco a arreglar. Y bueno, vamos a que todo esto hace que el empresario, entendamos empresario no con esa imagen que nos la venden los socialistas de ese hombre gigantesco que se está comiendo el mundo, sino que una persona como Alejandro, un servidor como ustedes, estimados guatemaltecos que nos ven, que trabaja, que produce, que quiere ganar más y vivir bien, tranquilamente como eso. Un empresario que lo que busca es hacerse, claro, de una remuneración económica a cambio de brindar un producto, un servicio. Bueno, esa persona se ve afectada por los embates que hace el sistema. ¿A cuántos de nosotros no nos persigue la inquisición de la SAT mes a mes para cobrarnos impuestos? A las empresas también lo hacen. Muchos de nosotros tributamos doblemente, aquellos que tributamos como personas individuales a través del pago de ciertos productos con el IVA y a los que nos obligan a tributar con nuestras empresas también, ¿no? O sea, existe una doble tributación en ciertos aspectos y lamentablemente eso hace que los precios se vayan incrementando. Quieren que ya no se sigan alzando los precios, en primer lugar, cierren la banca central, no sigan emitiendo moneda para que de esa cuenta acabemos con la inflación. Tenemos que, obviamente, eliminar muchísimos impuestos. A mí me llama la atención ciertas propuestas que salían ahí de la UNE, me llamaba la atención que salieran de la UNE en cuanto a la iniciativa de derogar el ISR. Bueno, sí, señores, sí se tiene que derogar el ISR, pero no solo el ISR, se tienen que derogar muchísimos impuestos a los combustibles, impuestos al tabaco, impuestos que van a fijarse a sectores específicos. Ahí donde hay una legislación específica ya es un privilegio para alguien. Sí. Y lamentablemente no se cae en cuenta de que precisamente los privilegios son leyes privadas destinadas a afectar a ciertos sectores. Esa era otra cuestión que se discutía en esta comisión de competencia. A quienes sí se les iba a aplicar las regulaciones en torno a la ley de competencia. Por ahí llegó un experto, entre comillas, experto mexicano, diciendo que no era conveniente aplicar el tipo de regulaciones en torno a un marco de ley de competencia a la industria de la agricultura, porque se ve muy afectada en esa cuenta, ¿no? Se habla también del tema de cómo va a afectar realmente al guatemalteco el hecho de que no tengamos un sistema jurídico fuerte, porque se vienen sanciones, se vienen cierto tipo de dinámicas en torno al, bueno, que tiene que ver mucho el Poder Judicial y ya sabemos cómo está el Ejecutivo peleado con el Judicial.
cabal. Entonces, es una dinámica muy compleja. El desastre, nuevamente lo repetiremos y lo seguiremos advirtiendo, es desastroso de llegar a aprobarse una iniciativa como estas. Y lo que se tiene que hacer aquí es todo lo contrario. En vez de hacer más leyes, hay que deslegislar. Deslegislar, privatizar, desregular y abrir mercados. Con eso, te digo, se acaban realmente los monopolios, con eso se acaban los privilegios de todo tipo, porque así como hay que deslegislar y obviamente velar porque no hayan privilegios económicos, desde ya te digo, y sería un buen tema para futuros directos, hay que acabar con los privilegios de los sindicatos, por ejemplo, con los Claro. privilegios de la San Carlos. Mira ahí qué bonito Jovial Acevedo, cómo se llega a sentar al Congreso a exigir, ¿a cuenta de qué, no? ¿A cuenta de qué? Claro. Mira, hay que acabar con muchísimos privilegios, pero eso no se hace a través de una ley. Y creo que ese podría ser un punto clave para este directo. Esa ley no sirve para los efectos que ellos pretenden conseguir, todo lo contrario. Claro, es como querer tomar paracetamol para una herida de cuchillo, pues. Solo te va a supuestamente a quitar o sea, un efecto placebo, pero en realidad no te va a hacer nada. Y mira, lamentablemente es que ellos pretenden solucionar los problemas de Guatemala haciendo más de lo mismo. Si lo que ha ocasionado que la industria se vea tan afectada es el exceso de estatismo. ¿Y qué han hecho ellos en estos 2 meses? Nosotros decimos, han hecho algo malo, peor y pésimo, decimos, porque se lanzan con estas iniciativas de ley tan perversas. Se han aprobado algunas que se van a transfigurar en ciertas dinámicas que van a continuar sosteniendo este sistema. Yo hacía alusión a que hoy 19 de marzo es el Día del Liberalismo Clásico, ¿no? Y es que en Sí, nuestro calendario liberal clásico los fusionistas lo celebramos así, rememorando la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812. Se le conoce como la Pepa precisamente por haber sido promulgada un día de San José. La Constitución de Cádiz de 1812 resguardaba ciertos principios elementales en cuanto a gobierno limitado, en cuanto a respeto por la soberanía que tenía que tener los ciudadanos tal cual. Y mira, uno compara la Constitución de Cádiz de 1812 con la actual Constitución Política de la República de Guatemala, con todas las reformas que se le están metiendo, con la nueva legislación que está entrando, y uno dice, estábamos mejor antes, ¿no? Realmente muchas veces se tiende a pensar que las leyes viejas se han abandonado por ser malas. Y mira, es todo lo contrario. Muchas de las leyes más antiguas son buenas y las leyes que se van dando son producto de precisamente esta dinámica de gobierno mundial que tenemos hoy por hoy imperante en todos los países. Porque te digo, la ley de competencia no es algo que haya nacido en la mentalidad de los guatemaltecos. Aquí no la estamos pidiendo. La ley de competencia nos la están poniendo, ya se está escribiendo en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, instituciones aliadas a la ONU, que vienen con esta dinámica del gobierno mundial, que básicamente nos lo redactan y aquí al no saber defender realmente la soberanía guatemalteca, capitulan nuestros diputados. Vienen y capitulan, agachan la cabeza, terminan firmando. Y te digo, tú decías, qué lamentable es ver a un aparente economista promoviendo este tipo de leyes. Yo te digo, en el Congreso hay algunos diputados que sin ser economistas que lamentablemente han contribuido a este consenso multipartidario en cuanto a que es necesaria una ley de competencia. En el Congreso necesitamos ya disenso, necesitamos oposición, una buena oposición, y que haya diputados que digan abiertamente, yo me opongo a la existencia de una ley de competencia. Punto. Y que se comprometan con una agenda legislativa en favor de desregular, privatizar para la gente. claro, y es que eso fue, honestamente, y por lo que yo he leído, fueron muy pocos los diputados que se publicitaron, por así decirlo, o dijeron que estaban en contra de esta ley, al igual que por ejemplo la de las tarjetas de crédito. Una de ellas, que fue de las pocas que hizo un comunicado acerca de ello, fue Sandra Jovel, en contra de este tipo de leyes, pero la gente está en una etapa donde lo que diga Semilla y Arévalo es casi como la Es un Biblia. acto divino, sí, cabal. Sí,
Entonces la gente le ponía, si gente como vos está en contra, el camino, por ahí va la cosa, o alguna tontera así. Y uno piensa, ¿pero por qué? O sea, ¿analizaron todo lo que puso? ¿Leyeron todo lo que puso? ¿O solo leyeron la parte donde dice estoy en contra? Y Claro, entonces, ese es el problema de las personas también, hay del una, pueblo de Guatemala. yo me atrevería a decir, Alejandro, que es un efecto lamentable que tiene todo Occidente. Esa degeneración que ha habido en cuanto a la educación, realmente, a esa comprensión de los individuos, al no atreverse a leer una página. Bueno, te atrevo a decir que ese comunicado no era ni tan largo. Y la No, era gente... un tweet. Sí, claro, un tweet. La gente, mira, se queda con las primeras dos letras y si dice, me opongo a lo que diga Movimiento Semilla o Bernardo Arévalo, no, te tachan de mil y un cosas. Bueno, Sí, invitados a los miembros de tu audiencia, que yo me atrevo a decir que aquellos que te escuchan son realmente guatemaltecos de bien, que quieren un cambio para Guatemala y que realmente están conscientes y son gente crítica, analítica sobre todo, que no se queda con una simple expresión. Yo me pongo la ley de competencia. Bueno, venga y escuchen nuestros argumentos del por qué nos oponemos a este tipo de ley. Vengan y escuchen, lean, sean comprensivos en decir, en entender, mejor dicho, que este tipo de leyes a quienes les va a afectar va a ser a los ciudadanos. A los que va a sí, privilegiar va a ser a la burocracia perversa que haya en este tipo de instituciones. Porque dicho sea de paso, sería bueno que la audiencia esté pendiente también de las mesas de discusión, de las reuniones de esta comitiva, bueno, si es que continúa, de la comisión del tema de la competencia, porque se mencionaba el tema de que, bueno, realmente cómo vamos a establecer esta dinámica entre el ente rector que va a controlar esto, quiénes van a designar a las personas que ocupen esta institución, esta superintendencia. Se habla de que va a ser el Congreso de la República y el Ejecutivo, por lo menos esos dos espacios que van a tener poder de instancia de decisión en quienes ocupen un lugar dentro de esa superintendencia que resguarde y que regule la competencia. Bueno, imagínate tú un congreso como el que actualmente tenemos, donde se pasan las normativas del Congreso por ya, donde realmente no hay respeto por la norma del hemiciclo parlamentario, donde lamentablemente la gran mayoría son diputados estatistas. Imagínate qué clase de personas vamos a tener en esa institución, ¿no? O sea, va a haber claro. mucho convenio político, así que lamentablemente eso es lo que tenemos hoy, una bancada semilla, y no solo semilla, sino que una serie de bancadas con una mentalidad socialista que es necesario hacerle oposición, porque si no, nos pasan encima con este tipo de iniciativas que dicho sea de paso ya tienen fecha, creo que Bernardo Arévalo había mencionado de que esta iniciativa de ley, bueno, esta ley ya tenía que estar para 2025. De hecho, en palabras de Samuel Pérez, para finales de abril ya iban a tener algo mucho más concreto, una propuesta ya de iniciativa de ley, insisto, partiendo de la famosa iniciativa 5074. Sí, y es que al final de cuentas, y eso es por qué la gente debería conocer, porque a los más afectados van a ser los guatemaltecos de a pie, los Claro. guatemaltecos que trabajan día a día por hacer esto. Entonces, es lamentable. Me gustaría ya para ir cerrando, a que le dejaras un mensaje a toda mi audiencia acerca de estos temas. Ya con esto cerraríamos. Buenísimo, Alejandro. En primer lugar, agradecerte por este espacio de difusión de las ideas del liberalismo clásico a toda tu audiencia. Sea muy crítica, que sea muy crítica, realmente que el guatemalteco esté al pendiente y que no crea que porque las iniciativas de ley que van surgiendo tienen nombres bonitos, estas van a ser realmente buenas para ustedes. No, sean críticos, sean analíticos y por favor, apueste realmente por la transición a un sistema de gobierno limitado y de mercados realmente libres. Claro, hay que acabar con los privilegios, pero eso no se logra a través de este tipo de leyes. Se logra desregulando, privatizando y abriendo los mercados para toda la competencia. Así que invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, que ya por aquí están apareciendo en el sentido de acá abajo, a las de Alejandro Corao y a las del Partido Fusionista, ya que pues contamos con una propuesta realmente
enfocada en lograr este tipo de dinámicas, en hacer avanzar una agenda de deslegislación en el Congreso de la República y promover estas 3 políticas públicas de derecha liberal. Excelente, muchísimas gracias a vos por estar con nosotros. Recuerden, hoy estuvo conmigo Gabriel Ortega. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, a mí como Real-Alejandro-Corado y a Gabriel como Gabriel 5ROA. Así que nos vemos en una próxima. Gracias.